finalmente el rector principal del CNE, que estaba desaparecido, que hace unos días sacó un artículo, envió un artículo a la prensa y a las organizaciones internacionales, pero era un papel y todo se decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues finalmente el señor Juan Carlos del Pino apareció hoy. Pino explica en una entrevista para televisión la cadena de irregularidades de las que fue testigo y que hoy le permiten asegurar que no tiene evidencia del triunfo de Nicolás Maduro. Señor Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es un gusto saludarlo y gracias por atender a Noticias Caracol y a Blue Radio. Óigame, que este señor reaparezca así en prensa internacional, esto es un gancho a la quijada del más burro y un piñazo al estómago del chavismo. Esto es lo peor de lo peorcito que le ha podido pasar. No, pues es un placer para mí estar con ustedes, conversar el tiempo que ustedes han dispuesto para mí, muy agradecido, todo lo contrario, un enorme placer conocerte por esta vía. Antes de arrancar, quiero saber cómo está usted. Se lo pregunto porque sé que le tocó un momento muy difícil para salir de Venezuela, dejar pues su país. ¿Cómo está usted en este momento? Bueno, me encuentro bien, digamos, a salvo y bajo cuidados y por supuesto con el guayabo, digámoslo así, de extrañarse del país, que nunca es bueno, no es una muy buena sensación. Señor del Pino, ¿en qué momento de ese día se da usted cuenta de que hubo fraude, de que aquí las cosas, usted dice, esto no funciona, aquí las cosas se están torciendo? Pero es que no se trata exactamente de fraude, sencillamente a la hora que yo recibo una invitación a una reunión, digamos, técnica, en donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%, se me establece el criterio o se me pide, bueno, subir a totalizaciones. Yo me niego sencillamente porque, amén de que el 58% no es lo que tradicionalmente se hace, tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido, digamos, irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto a la cantidad de no pocos centros sí, de testigos que fueron desalojados de los centros y de otra cantidad de testigos también bastante importantes que no contaban con las actas en la mano o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización. Miren que esto coincide con muchos de los testimonios que han expresado algunos de los integrantes del centro Carter, incluida su directora general. Qué bien. Porque al final no sé con qué me voy a conseguir allí y hay un margen de votación demasiado grande como para que eso generara entonces el boletín que se dio después, pasadas las 12 de la noche, con el argumento de que ahí había el 80% de transmisión. Sí. Es decir, a esto fue que me negué. Señor del Pino, para claridad de nuestros televidentes y de oyentes, ¿qué es la sala de totalización? La sala de totalización es un área donde queda, digamos, nuestra data center, sí, nuestra central de transmisión. La transmisión se va evidenciando porcentualmente. Las mesas se van transmitiendo y porcentualmente por los estados se viene produciendo, digamos, la verificación de que la transmisión viene dándose. Y normalmente la transmisión tiene pico, es rápida, ralentiza un poco, sigue estable, bueno, hasta concluir en el porcentaje, digamos que habitualmente y en todas las elecciones se revisa que se constata que esto es irreversible y se da entonces los ganadores de la elección, en este caso la presidencial.
El problema que yo viví Sí. es que era muy poca la transmisión que me decían que existía, más las incidencias que había. Es decir, no iba a leerse exactamente la totalidad que se necesitaba. Y yo no sabía, digamos, en ese momento... ¿Cuánto se necesitaba, Sí. según usted, señor Del Pino? Bueno, la tradición se necesita más del 90%. Sí, mire, Cuando la proporción de votos que queda por sin contar, por ejemplo, Sí. no va a afectar ni va a cambiar el resultado que ya se evidencia en totalizaciones. Eso es la costumbre. señor Del Pino, quienes han hablado del tema y destacan su valentía, el trabajo que usted hizo, porque usted me corregirá, usted vivía en Estados Unidos, vuelve a Venezuela para ser parte del Consejo Electoral, fruto de un acuerdo entre oposición y gobierno para buscar dar transparencia al proceso electoral. Y repito, muchos observadores de su país, sobre todo, dicen, hombre, ¿no era mejor que el señor Del Pino subiera a esa sala de totalización, no para convalidar lo que allí estaban viendo, sino para dejar constancia del que lo que vio no era lo correcto? O sea, al fin... Tipo, no estuviera haciendo la historia ahora, eso te lo garantizo. Eso te lo garantizo. Si ese señor se llega a parar ahí y desmiente la declaración de Elvis Amoroso, no estuviera haciendo la historia. Por menos que eso, han desaparecido, han secuestrado a muchos líderes de la oposición, a muchos testigos de las mesas electorales. Así que imagínate tú si este señor llega a hablar, si en su momento este señor era el más buscado. El SEBIN y la contrainteligencia andaban detrás de él, mira, como hienas. Lo que no lo pudieron capturar, si no, no estuviera haciendo el cuento. Al final, las tendencias no estaban totalmente verificadas y tú no podías constatar que era irreversible. A eso no me arriesgaba. A eso no me arriesgaba. Sí. Señor Del Pino. Entonces es por eso que no lo volviera a hacer. Sí. Justamente. Además, déjame aclararte, Claro. es que yo no solamente yo tomé la decisión, sino que es que yo llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición. Sí. Y hablé con uno de sus políticos. Yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición. Llamé a la gente con la que me he sentido vinculado siempre dentro de la plataforma para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no iba a estar de acuerdo, sino que al no ser irreversible, como constatábamos que eso era así, era peligroso. A eso me refiero. ¿En qué momento, señor Del Pino, decide usted irse de Venezuela? La verdad es que yo les advertí a todos que yo salía del organismo y me iba a mi casa. Sí. Y ahí me iba a quedar, esperar la decisión que pudiesen tomar conmigo. En un par de ocasiones me solicitaron una reunión de gente importante dentro del organismo, a gente a la que le tengo, digamos, mucho respeto desde el punto de vista intelectual y técnico, a conversar con ellos. Y ya, digamos, el martes de hace 2 semanas se me explica que los radicales tienen ya problemas para aceptar la situación alrededor mío de haberme negado a asistir no solamente a la sala, sino asistir a la... ¿Quiénes son los radicales? Los radicales, obviamente, del oficialismo. Concretamente, al que la tomó conmigo desde 3 semanas antes, diciendo y denunciando que yo iba a tomar algunas actitudes que atentaban contra el proceso. Quiero su opinión de una declaración que se dio hace algunas horas de parte de uno de los hombres más poderosos del régimen de la dictadura de Maduro, y es del famosísimo Diosdado Cabello. Y acaba de decir lo siguiente hace unas horas: Del Pino pasa a engrosar la lista de los traidores de la patria. Abandonó el cargo y le pido a Jorge Rodríguez que lo destituya, porque pues la Constitución venezolana dice que hay que destituirlo, sacarlo del cargo. Y mire lo que dice, y quiero su opinión. No tiene nada, porque si tuviera algo reconocería la victoria de Nicolás Maduro. Yo tengo elementos carácter técnico, Sí. la auditoría y el acta que se levantó en totalizaciones y que da clara evidencia que el hackeo
pudo no haberse producido nunca. Usted tiene Entonces, cómo demostrar que no hubo hackeo. Tiene elementos. Ni siquiera lo tengo yo, es que la oposición tiene esos elementos. Tiene esa acta de auditoría y tiene esa acta firmada por todos los auditores y tiene el estudio que se hizo de eso. Esto lo tiene la oposición. Mañana en nuestra primera edición. Yo me quedé enganchado. ¿Qué? A mí me pasan estas cosas. Vivo, pon la entrevista entera, pero, ¿qué cosa es esto? Ahora tenemos que esperar a Peñara, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Bueno, no importa. Mira, otra bala más, otro dardo más directo, a derrumbar la mentira y el fraude del oficialismo. Y este sí es alguien que tiene muchísimo peso en su palabra, es una persona de respeto, no es alguien que puedan calumniar así tan fácilmente. Lo van a intentar de todo, pero este sí puede aportar muchísimo, sobre todo a la comunidad internacional, a darle más veracidad a todo lo que se viene pidiendo. Así que miren ustedes, cuando pararon el reconteo y fueron a la sala de totalización, según este señor que se negó, iban por un 50%, es decir, todavía faltaba otro 50%, y entonces después, ¿con qué base estos delincuentes te hablan de que habían hecho un escrutinio del 80%? Oye, que la mentira tiene patas cortas.